Muy buenos días con todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Una de las cosas que vimos en la clase anterior, que fue el comienzo del capítulo 4, es el resultado de la predicación de Pedro del capítulo 3. Como ustedes recordarán, Pedro en el capítulo 3 le predicó a la multitud que vio el milagro de sanidad de este hombre que era paralítico de nacimiento y que ha sido sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro aprovecha, predica el evangelio, las personas se convierten y nos dice de Lucas que llegan hasta 5,000 personas convertidas. Cuando los religiosos de la época se enteran de esto, una de las cosas que hace surgir en ellos este milagro es celos, es resentimiento. Y apresan a Pedro y a Juan. Y los interrogan, los tienen toda la noche presos, al igual que al ex paralítico, también está preso con ellos, y al día siguiente los interrogan. Los interrogan porque quieren saber en nombre de quién ha sucedido este milagro o en el poder de quién. Y Pedro, como vimos la clase anterior, predica lleno del Espíritu Santo valerosamente y obviamente una de las cosas que él hace es predicarles el evangelio a ellos, pero también trayendo convicción de pecado, diciéndoles: ustedes fueron los que entregaron a Jesús, el Cristo, el Mesías, a que Dios resucitó de entre los muertos. Una de las cosas que Pedro siempre hace en cada predicación es guiar a la gente a entender que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento, que somos culpables de la muerte de Jesús y que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y Pedro, en lo que vimos en la clase anterior, termina diciendo que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. Jesús es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Esa es la parte donde nos quedamos en la predicación de Pedro. Así que vamos a poner en pantalla los siguientes versículos. Nos quedamos hasta el 12. Si se dan cuenta, el versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Aquí nos quedamos. Así que vamos a leer a continuación cómo responde la élite religiosa que está juzgando y preguntando, interrogando a Pedro y a Juan al respecto del milagro. Miren lo que dice el versículo 13. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Hacemos una pausa porque una de las cosas que los líderes religiosos reconocen es que lo que Pedro está diciendo lo dice con una valentía que indica que ha estado con Jesús. Una de las cosas que ellos se quedan medio sorprendidos es que se dan cuenta: estos hombres no son hombres educados, no son hombres que vengan de la élite religiosa, no han sido instruidos en nuestras escuelas rabínicas en Jerusalén. No son personas entendidas como nosotros, podrían pensar ellos. Los discípulos, ustedes recordarán cuando hemos estudiado Marcos, fueron llamados por Jesús en sus trabajos diarios. Pedro y Juan eran pescadores. Por lo tanto, no eran personas de una educación, por así decirlo, religiosa, de la alta sociedad o de la alta estima de la época. Eran personas pescadores que para los religiosos de la época eran vistos como cualquier cosa, como gente de segunda o tercera categoría. Pero ahora estos hombres de segunda o tercera categoría que han estado con Jesús muestran un valor y muestran una llenura del Espíritu Santo que ellos no tienen. Y en cierto sentido ellos se quedan sorprendidos por esa distinción. Y acá hay varias cosas que nosotros podríamos rescatar para comenzar este tiempo devocional. Primero, podríamos rescatar que una de las cosas que ya hemos visto en los evangelios y que se refuerza aquí es que Jesús no llama al capaz, sino que capacita al llamado. Vuelvo a repetir, Jesús no llama al capaz, sino que capacita al llamado. Algunos de nosotros podríamos temer de nuestra capacidad o nuestra falta de capacidad para obedecer al Señor o para servirlo en lo que Él nos esté llamando. Empezamos a decir: pues que yo no soy capaz para hacer eso.
Sí, yo veo por confirmación que Dios me ha dado, hasta por deseos en el corazón, de hacer algo para Él, de hacer algo para que su nombre sea glorificado, pero no me siento capaz. Bueno, la respuesta es la que estamos repasando esta mañana. No necesitas ser capaz. Dios te va a capacitar a ti, porque Él no llama al que es capaz, sino capacita al que es llamado. En el caso de Pedro y Juan, ellos no eran capaces de ser apóstoles, pero Dios ha llamado a estos dos hombres y los ha capacitado por medio de su Espíritu para que sean grandes apóstoles del Señor. Así que esa es la primera lección. No necesitas ser capaz para obedecer el llamado del Señor. El Señor te llama a ti. Una de las cosas que hemos visto en los evangelios es que Jesús dice, síganme y yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombre. Una de las cosas que me gusta mucho de esa frase de Jesús, que se la dice también a los pescadores, a Pedro, Juan, Andrés, a Jacobo, es que, en cierto sentido, lo único que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Si tú sigues a Jesús, Él va a hacer de ti lo que Él quiere que tú hagas para Él o lo que Él quiere que tú seas. Eso es algo muy importante que tenemos que meditar. Tú simplemente sigue a Jesús. El Señor se va a encargar del resto. Síguelo y Él va a hacer de ti. En el caso de Pedro y Juan, los hizo pescadores de hombres. Y esa es una lección muy importante. No condicionemos nuestra capacidad para obedecer al Señor, porque el Señor no llama al capaz, sino que capacita al llamado. Eso es lo primero. Lo segundo es que a veces pensamos que solamente una persona instruida en un seminario bíblico, en un instituto bíblico también, es la única capaz de poder enseñarnos la palabra de Dios. A veces podemos hasta despreciar a los pastores de nuestras iglesias locales porque ellos no tienen esa erudición, ese estudio formal académico que otras personas sí tienen. Pero la verdad es que este texto nos demuestra que lo que se necesita es haber estado con Jesús y conocer su palabra. Nada más. Pedro y Juan no han estudiado en un instituto bíblico, en un instituto rabínico, no han estudiado en un seminario. No, ellos simplemente caminaron con Jesús. Y muchas veces es lo que el Señor nada más necesita, que tú camines con Él. Por eso dice, sígueme y yo voy a hacer de ti pescadores de hombres. Estos hombres, Pedro y Juan, siguieron a Jesús. Muchas veces los pastores de las iglesias locales no tendrán un instituto, una preparación de instituto o seminario bíblico, pero caminan con Jesús. Y eso es lo que Jesús pide, nada más. Así que no despreciemos a nuestros líderes de iglesias locales que no tienen esa formación, porque Pedro y Juan no la tuvieron. Es más, yo no tengo ninguna formación de ese tipo y me atrevo a compartir la palabra de Dios con ustedes porque Dios ha puesto ese deseo en mi corazón de poder leer versículo tras versículo, capítulo tras capítulo y poder compartir con ustedes lo que vemos en el texto. Y es algo que Dios me ha impulsado a mí a hacer. Yo no gano nada en hacerlo, lo hago porque es algo que yo siento de parte de Dios hacer y quiero servir a los demás con ese deseo que Dios me ha dado. Es simplemente eso, porque es en el poder del Espíritu, no en la sabiduría del hombre. Así que no despreciemos a aquellos que no tienen esa formación académica que algunas iglesias sí demandan de sus líderes, cuando Pedro y Juan no la tuvieron. Si Pedro y Juan estuvieran en sus iglesias locales, hoy día lo más probable es que serían despreciados porque no son parte de la academia, no son parte del seminario. No lo fueron, pero Dios los usó y porque Dios los llamó. Y al final, agrego algo adicional, una persona puede tener estudios de seminario, estudios de instituto bíblico, pero adivinen qué, los estudios no reemplazan al llamado. Esa persona puede tener todo el conocimiento del mundo, pero si no ha sido llamado por Dios, de nada vale. Puedes ponerlo en el púlpito, puedes ponerlo a enseñar, pero si no tiene el llamado de Dios, va a ser simplemente una obra en la carne. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Es una llamada de atención para nosotros, a quién ponemos nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo y también tenemos que entender el llamado de Dios y entender de que Dios nos puede llamar a nosotros aún no seamos capaces. Hay veces que Dios llama a personas capaces como el apóstol Pablo, pero hay veces que el Señor llama a personas que no son capaces como Pedro y Juan. Y en ambos casos el Señor los va a usar porque Él nos está llamando, no por nuestra capacidad o por nuestra habilidad. ¿Recuerdan lo que vimos en Hechos capítulo 2? Pedro dice, este milagro no ha sucedido por mi poder o por mi piedad.
ha sucedido por la gracia de Dios. Es algo muy importante que tenemos que remarcar y que los líderes religiosos se están dando cuenta en este momento. Y es más, no pueden decir nada porque al costado de Pedro y Juan está el hombre que había sido paralítico. No hay forma en la que ellos puedan cuestionar lo que Pedro y Juan están predicando porque el testimonio milagroso de su prédica está al costado de ellos. Así que vamos a ver a continuación qué van a hacer los religiosos. En cierto sentido están de manos atadas. El milagro está clarísimo en esta persona que ha sido paralítica de nacimiento y que ellos conocen porque ha estado en el templo diariamente pidiendo limosna. Así que no pueden, por así decirlo, negar el milagro, ni negar la predicación de Pedro, porque esta predicación es confirmada por el milagro. Vamos a ver ahora cómo responden los religiosos. Vamos a volver a leer el versículo 15 en adelante. O vamos a volver a leer desde el versículo 14. Dice: y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Bueno, los religiosos muestran una actitud triste. La actitud es la siguiente: no pueden negar el milagro. Saben que lo que Pedro y Juan están predicando es verdad. No cuestionan la resurrección de Jesús. Eso es algo también muy interesante. Ellos no dicen: no, la tumba está con el cadáver de Jesús ahí. Ellos saben que la tumba está vacía. Ellos saben que no se robaron el cadáver. Ellos saben que ellos han inventado esta falsa excusa de que el cadáver de Jesús no esté en la tumba. Ellos saben que la evidencia es clarísima. Pero aún así, a pesar de la evidencia de que Jesús resucitó y a pesar de la evidencia de la predicación de Pedro por medio del milagro, ¿qué hacen ellos? Ellos lo único que quieren es que se callen la boca, que se callen, que dejen de hablar. ¿Por qué quieren eso? Uno podría decir: Horacio, pero tienen todo ahí, ¿por qué no creen? Porque muchas veces el corazón duro evita que la palabra de Dios penetre en él. En otras palabras, la información, la evidencia milagrosa, no necesariamente va a guiar a la persona a la salvación. Jesús dejó claro esto en la parábola del sembrador, cuando muestra que hay una semilla que cae en terreno duro, en terreno plano, en el camino, y las aves del cielo vienen y se comen la semilla, hablando de Satanás y los demonios. Estos religiosos son el típico ejemplo de la persona que tiene toda la evidencia, que tiene el conocimiento, sabe de que Dios es real, sabe que Jesús es el camino, pero aún así lo rechaza. Para nosotros que hemos conocido al Señor es una contradicción esto. ¿Cómo es posible? Pero es una realidad que nosotros podemos ver en el día a día cuando compartimos con nuestros familiares, con nuestros amigos del trabajo, en nuestras escuelas, en el lugar donde estemos. En el lugar donde nosotros somos luz y sal, van a haber personas, en su minoría, que van a creer en el Señor. Pero en su mayoría van a ser como estos líderes religiosos. Van a tener toda la evidencia ahí y aún así no van a creer. Lo que van a querer es que te calles la boca, que dejes de hablar, que dejes de compartir del Señor. Ya me tienes harto con esta vaina de Jesús. Es algo que se ve en la realidad. Y lo que hacen ellos es prohibirle a Pedro y Juan predicar en el nombre de Jesús nuevamente. Ahora vamos a ver cómo Pedro y Juan responden ante esta orden, ante esta amenaza. Ya lo tienen claro, los líderes religiosos les están prohibiendo, por más que tienen toda la evidencia, seguir hablando de Jesús. Vamos a ver cómo responden Pedro y Juan. Versículo 19. Y nos vamos hasta el final. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más
de 40 años. Bueno, una de las cosas que dice Pedro y Juan es algo que nosotros debemos imitar en nuestro discurso cuando alguien nos prohíbe hablar en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Además de eso, nosotros estamos para obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una lección muy importante y muy amplia aquí. Primero, que nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Si tú estás buscando agradar a los hombres, no vas a estar buscando agradar a Dios. Eso Pablo lo deja claro en su carta a los Gálatas, cuando le llama la atención a esta iglesia que él plantó y que se está alejando para irse a tradiciones judías. Los Gálatas estaban retrocediendo del Evangelio a volver a guardar la ley de Moisés. Y Pablo les escribe duro en esta carta y les dice: yo no estoy para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Si yo buscara agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. Así que les dejo las cosas claras a ustedes. Y Pablo les va a hablar fuerte, les va a decir: Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a alejarse de la gracia por irse tras la ley? Pablo les llama la atención porque él amaba y él buscaba agradar a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan hacen exactamente lo mismo. Y un principio que nos muestra Pedro y Juan en este momento es que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades civiles en todo aquello que no sea ir en contra de la voluntad de Dios. Podría agregar lo siguiente: nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades civiles y hasta nuestras autoridades religiosas, como es en este caso, en todo aquello que no vayan en contra de la voluntad de Dios. En el momento que la autoridad civil o la autoridad religiosa va en contra de la palabra de Dios, tu deber es desobedecer. Tu deber es desobedecer. En todo aquello que la autoridad civil y la autoridad religiosa no está yendo en contra de la voluntad de Dios, bueno, ellos darán cuenta a Dios de la forma en la que hacen las cosas. Y nosotros, en cierto sentido, estamos llamados a respetar su autoridad. Pero cuando hacen algo que va en contra, o te mandan algo que va en contra de la palabra de Dios, tu deber, tu responsabilidad es desobedecer. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Ese es un principio muy importante que tenemos que tener claro con nuestras autoridades civiles y con nuestras autoridades religiosas. Pedro y Juan lo dejan muy claro. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 va a dejar claro que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades civiles porque Dios las ha puesto. Sean corruptas o no, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. En todo lo que no sea pecaminoso, nosotros debemos honrarlas y nosotros debemos someternos a ellas. Pero cuando mandan algo, cuando prohíben algo que es en contra de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Desobedecer. Es el orden que Pedro y Juan nos están mostrando en este momento, en este texto. Así que ellos salen y los líderes religiosos lo único que pueden hacer es amenazarlos y no tienen excusa. ¿Por qué? Porque el hombre había sido sanado, dice el texto, que tenía más de 40 años, o sea, no era una parálisis que podía sanarse humanamente. Ya 40 años siendo paralítico era imposible de que se pudiera sanar por casualidad, por algo natural. Tenía que ser un milagro. Y además tenían miedo del pueblo, porque el pueblo glorificaba a Dios al ver este milagro. Sabían que lo que Pedro y Juan habían hecho era por obra o por la mano de Dios. Así que en este momento los discípulos van a salir y lo que vamos a leer el día de mañana es cuando ellos ya salen y le cuentan a la iglesia todo lo que han pasado y cómo ellos terminan alabando al Señor por toda esta persecución. Y ahí vamos a poder agregar también de que la persecución también nos debería llevar a un tiempo de gozo, de saber que nosotros hemos sido hallados dignos, por así decirlo, de sufrir por causa de Cristo. Porque todo lo que ha pasado Pedro y Juan en este momento es por ser discípulos del Señor. Y es algo que nosotros vamos a pasar también por ser discípulos del Señor. Es algo que vimos ayer. La persecución es parte de nuestra vida. Sea en mayor o menor escala, vamos a ser perseguidos. Algunos van a terminar presos, algunos van a terminar muertos, algunos van a terminar golpeados y otros simplemente se nos van a burlar o no nos van a hacer caso. Pero de una u otra manera, el discípulo de Jesús es perseguido. Así que en esta mañana lo que hemos podido ver es más que todo el hecho de que tenemos que someternos a nuestras autoridades civiles en todo aquello que no sea ir en contra de la palabra de Dios. Hemos visto el valor de Pedro y Juan, que eso es una obra del Espíritu Santo. Hemos visto la dureza del corazón de las personas, que es una realidad. Si empiezas a compartir del Señor
Y tú te das cuenta que la persona como que entiende, pero aún así está cerrada, no quiere saber nada del Señor. No creas que es algo nuevo, algo extraño que está pasando. Es algo que ha pasado desde los tiempos de la predicación de los apóstoles. Y por último, la cosa que vimos al principio es que no necesitamos ser necesariamente hombres de un seminario bíblico, un instituto bíblico para ser usados por Dios. Porque Dios al que llama, capacita. Él no llama al capaz, sino que capacita al llamado. Así que si Dios te está llamando a ti a hacer algo para Él, hazlo. No te sientas corto o corta porque, pero ¿yo cómo voy a hacer esto? No, el Señor se va a encargar de capacitarte. El Señor te va a dar a ti su autoridad y su poder para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Por eso te está llamando. Jesús solamente te dice, sígueme y yo voy a hacer de ti lo que yo quiero que tú seas y lo que yo quiero que tú hagas para mí. Así que descansemos en esas verdades, pongámoslas en práctica y meditemos en ellas en el transcurso de la semana. Muchas gracias a todos los que han estado conectados esta mañana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, háganmelo saber en la sección que los voy a leer a continuación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.